Hola, soy Estefanía Cabrera Villamán, magíster en Lingüística Aplicada en Enseñanza de la Lengua Española, egresada de la Escuela de Graduado de UTESA, Recinto Santiago de los Caballeros, de República Dominicana. Actualmente realizo el doctorado en Didáctica de la Lengua y la Literatura. Para mí es un verdadero placer poder hacer llegar a ustedes el curso que realizo de Lengua y Literatura, ya que esta materia de lengua y literatura es una asignatura neurálgica que se cursa en los diferentes grados de la educación secundaria. Didáctica de la lengua y la literatura. En este tema se toma de marco de referencia precisamente a Carlos Loma, doctor en Filosofía Hispánica, catedrático de Educación Secundaria y asesor de formación del profesorado en el Centro del Profesorado y de Recursos de Gijón, España. Además, director de la revista Signo y codirector de texto de didáctica de la lengua y la literatura. Sus ensayos e investigaciones se dirigen a indagar sobre las teorías y las prácticas de la educación lingüística y literaria en la enseñanza secundaria. Por eso es importante poder preguntarnos, ¿para qué enseñar lengua y literatura? Según plantea Carlos Loma, debemos enseñar lengua y literatura para conocer el sistema formal de la lengua, ya que forma parte de la competencia lingüística o gramatical, es decir, del conocimiento del código de la lengua en sus aspectos fonológicos, morfológicos, sintáctico y léxico. Es un objetivo tradicional de la enseñanza de la lengua, y de ahí precisamente la premisa de contenidos fonológicos, morfosintácticos y léxico-semánticos en los programas de enseñanza de lengua y en consecuencia en los libros de texto. El conocimiento gramatical favorece, sin lugar a duda, un uso correcto del lenguaje. Se debe enseñar lengua y literatura para saber construir un discurso coherente, dice Loma, y adecuado, el cual forma parte de la competencia discursiva o textual. Es decir, de los conocimientos y de las habilidades que se precisan para poder construir diferentes tipos de discursos con cohesión y coherencia. Otro elemento a tomar en cuenta en la enseñanza de la lengua y la literatura es saber utilizar diversas estrategias y recursos para comunicar con eficacia, porque forma parte de la competencia estratégica, es decir, forma parte del dominio de los recursos verbales y no verbales que podemos utilizar tanto para adecuarnos a las expectativas del destinatario como para resolver las dificultades a lo largo del intercambio comunicativo. La enseñanza de lengua y literatura también debe tomar en cuenta las normas que se rigen de acuerdo al uso social de las lenguas, pues este forma parte de las competencias sociolingüísticas, del conocimiento de los factores sociolingüísticos y culturales que regulan el comportamiento comunicativo en los diferentes ámbitos del uso de la lengua. La competencia sociolingüística favorece la capacidad de adecuación de las personas a las características del contexto y de la situación de comunicación. Además, enseñar lengua y literatura con miras a saber comprender y expresar mensajes de forma adecuada, correcta, coherente y eficaz. ¿Cuál será el objetivo esencial entonces de la lengua, de la educación lingüística y literaria? Bien lo dice Carlos Loma. El objetivo de esta es desarrollar la capacidad comunicativa del alumno, de tal manera que sea capaz de tener un discurso con cohesión, coherente y relacionado, de acuerdo al uso lingüístico, estableciendo semejanza y diferencia. La didáctica de la lengua y la literatura se configura básicamente como un espacio de acción sobre los procedimientos de enseñanza y de formación, de los procesos
de transformación de los hablantes de una lengua como tal y de su capacidad para comunicarse. La didáctica incluye el estudio de los procesos de enseñanza, adquisición y aprendizaje de la lengua y la literatura, así como todo lo relacionado con el desarrollo de las competencias, los saberes, las habilidades y las estrategias lingüísticas y literarias desplegadas por el alumno, y que el docente debe poner en práctica para desarrollar una serie de competencias comunicativas en el estudiante. El ámbito teórico de la didáctica de la lengua y la literatura constituye un marco conceptual propio en el que se adopta una serie de perspectivas centradas en los procesos comunicativos de carácter pragmático y discursivo. La recepción del texto literario y su goce estético, una pedagogía centrada en el alumno, así como en sus procesos cognitivos y en los contextos en que se desarrolla la lingüística. Por eso, la didáctica de la lengua y la literatura se concibe como una ruta a seguir por los docentes en el desarrollo de esas competencias, donde toma en cuenta las estrategias, las actividades, los objetivos que debe desarrollar o que debe emplear para el desarrollo de las competencias. Incluye el estudio de los procesos de enseñanza, la adquisición y aprendizaje de la lengua y la literatura. La didáctica de la lengua y la literatura permite a los docentes de lengua y literatura precisamente desarrollar esas capacidades didácticas necesarias que necesita para lograr que sus alumnos alcancen una buena competencia comunicativa. Es decir, que consigan las capacidades lingüísticas necesarias para aprender a aprender, a través de las cuales se desarrollan las capacidades de autodirección en el aprendizaje, las capacidades lingüísticas que les permiten desarrollar el proceso de aprendizaje de la persona como individuo y como ser social. Según Hernández y Sancho, para enseñar no es suficiente con conocer la asignatura. El docente debe ser capaz de conocer las características y diversidad de sus estudiantes, diversidad de aprendizaje. Pero además debe tener buena formación científica y humanística, una adecuada formación didáctica y pedagógica, tener una visión interdisciplinar y global de la enseñanza, para que pueda tomar en cuenta las diferentes competencias lingüística, pragmática, semántica, lexicales, entre otras que convergen precisamente en esta área. Tener una disposición para la actualización, la innovación y la creatividad. Una actitud investigadora de indagación y reflexión crítica y constructiva para su práctica docente. El docente debe estar preparado precisamente para los retos del milenio. Debe tener una atención a la diversidad en el aula, a la interculturalidad, multiculturalidad y plurilingües, a la formación en el lenguaje de los medios de comunicación y uso de la TIC como recursos didácticos que hoy día se utilizan y que los estudiantes tienen bastante acercamiento y dominio en ello. Por tanto, el docente debe ser capaz de integrar en su práctica pedagógica las diferentes competencias y áreas del saber que contribuirán al desarrollo de esas capacidades lingüísticas y sociolingüísticas. A través de la didáctica de la lengua y la literatura se realiza un enfoque más pragmático, incidiendo en la lingüística textual y en el análisis del discurso, sin perder de vista el referente que supone la escuela estructuralista. La enseñanza de la lengua es fundamental para el acceso al aprendizaje de cualquier otra área que se desarrolle en el aula. Para enseñar esta disciplina es necesario conocer el contexto de los alumnos y promover diálogo y procesos de interacción, actividades de interacción y colaboración entre ellos. Mendoza afirma que el uso literario del lenguaje es la tarea fundamental de la teoría literaria
que esta elección teórica y metodológica se inclina por el desarrollo de una poética de la lectura, en donde intervienen opciones epistemológicas y enfoques, así el enfoque pragmático comunicativo del discurso, en cuyo interior se encuentra la teoría de la recepción, teoría semiótica y teorías pragmáticas, es el más adecuado para la intervención didáctica, con el claro propósito de deslindar dicha didáctica del rígido estructuralismo. La lengua es el instrumento simbólico mediante el cual los usuarios modifican su entorno. La didáctica de la lengua y la literatura tiene por objeto revisar los planteamientos teóricos, seleccionar y organizar contenidos, establecer objetivos en relación a unos métodos y a unas orientaciones técnico-teóricas sobre la singularidad del aprendizaje de lengua y literatura, proceder a la distribución y secuenciación de la materia en unidades que sean asimiladas por el alumno, como elaborar y valorar las actividades previstas para el desarrollo de los objetivos generales y específicos. El enfoque comunicativo plantea que la enseñanza de la lengua debe centrarse en el desarrollo precisamente de las habilidades y conocimientos necesarios. Por eso el docente debe tomar en cuenta los objetivos que se plantea alcanzar, las estrategias, actividades y recursos que debe utilizar para el desarrollo de estas competencias comunicativas literarias, pues la misma posibilita la comunicación y desde esta perspectiva precisamente se contribuye al desarrollo de las competencias literarias. Es preciso saber por qué es necesario la didáctica de la lengua y la literatura. Es necesario conocer a quién se va a enseñar lengua y literatura. Es necesario saber cómo son nuestros estudiantes, cuáles son las características que tienen cada uno y su nivel de competencia en el manejo de la literatura. Es necesario conocer qué se va a enseñar, cómo se va a enseñar, es decir, cómo hacer operativos los contenidos de lengua y literatura. ¿Cuáles son esos contenidos mediadores que como docente debemos trabajar para el desarrollo de las competencias lingüísticas y literarias? No basta con una formación general del maestro, sino que es necesario una formación específica en unos conocimientos concretos. Esos conocimientos concretos radican precisamente en lo que el docente sabe sobre la lengua y la literatura que precisan esa formación. No significa esto que la enseñanza sistemática de los elementos de la lengua va a quedar relegada. Al contrario, se apoyará el desarrollo de las macrodestrezas lingüísticas necesarias para que el estudiantado se convierta en comunicador efectivo. De esta manera, aprender lengua en beneficio de la interacción social, lo que implica a su vez la visión de la lengua como área transversal sobre la que debe apoyarse otras áreas de aprendizaje escolar, porque la escuela lo que debe favorecer la participación de los estudiantes. En estos tiempos actuales, la globalización y sobre todo la apertura de fronteras demanda la necesidad de un área que dé cobertura a las necesidades formativas. Por ello, la interacción entre los agentes de la relación didáctica es importante. Se debe saber los tipos de actividades que se va a tomar en cuenta, tomando en cuenta, valga la redundancia, precisamente los objetivos que se desea alcanzar. Y esas actividades pueden ser las actividades de enseñar y aprender y las actividades discursivas. La interacción entre los agentes de la relación didáctica, lo que interesa a la didáctica es saber de qué forma las actividades de enseñanza y aprendizaje permiten a los estudiantes construir su conocimiento lingüístico comunicativo y pone en relación dos tipos de actividades. Esos dos tipos de actividades
que tienen que ver con enseñar y aprender y la discursividad. De ahí la relación entre la práctica y la teoría, que busca generar un proceso de investigación y didáctica de la lengua, con el objetivo de que el conocimiento didáctico busca interpretar y comprender la realidad de la enseñanza y aprendizaje de la lengua. El saber teórico se origina en el análisis de la práctica. La relación teórica-práctica es una relación intrínseca al conocimiento didáctico. La elaboración teórica de la práctica surge con Darwin. Reconoce 3 niveles, entre ellos el nivel reflexión durante la acción, reflexión después de la acción y combina y utiliza las teorías públicas. De ahí que estos ejes de reflexión conllevan al desarrollo de la reflexión y la investigación en didáctica de la lengua y la literatura. Los cuales plantea que, primero, que el sistema didáctico, el conocimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula, se construye en el conocimiento verbal. Su incidencia entre la interacción entre los diferentes materiales. Segundo, que la delimitación de los contenidos de enseñanza de la asignatura de lengua va a partir de los objetivos que se proponen. La didáctica de la lengua y literatura está obligada a reflexionar teóricamente sobre los procesos, enseñanza-aprendizaje de la disciplina escolar, con mira a dar soporte teórico a posibilidades de actuación y proyectos de mejora de una enseñanza cuyos responsables últimos son los profesores. Para desarrollar las macrodestrezas lingüísticas, escuchar, hablar, leer y escribir, el profesorado debe trabajar con las microdestrezas que se involucran en estos procesos de manera progresiva, sistemática y recursiva durante toda la escuela básica, comenzando con la alfabetización. El medio que se utilizará para que las macrodestrezas se desarrollen es el trabajo con las tipologías textuales, que funcionan como el eje articulador para lograr la competencia comunicativa. Por tanto, no se espera que los alumnos se transformen en especialistas en la producción y comprensión de textos específicos, sino que los textos sean la base que posibilite el desarrollo de la macrodestreza de la aplicación y análisis de sus propiedades específicas. Frente a este tipo de enseñanza, centrada en aspectos específicos del discurso, siendo el lenguaje integrado, el cual propone una aproximación holística de acuerdo con la cual el lenguaje se aprende a través de su uso. Se plantean 3 ideas fundamentales para la enseñanza de la lengua y la literatura. Robert Ennis, citado por López Aimes en el 2012, sostiene que el pensamiento crítico se concibe como el pensamiento racional y reflexivo interesado en decidir qué hacer o creer. Es decir, por un lado, constituye un proceso cognitivo complejo de pensamiento que reconoce el predominio de la razón sobre las otras dimensiones del pensamiento, cuya finalidad es reconocer aquello que es justo y aquello que es verdadero, es decir, el pensamiento de un ser humano racional. De ahí que estas 3 ideas fundamentales tienen que ver con la filosofía relativa al aprendizaje para toda la vida, que sirve para establecer objetivos generales y específicos respecto al contenido lingüístico. También la enseñanza para formar a los estudiantes en su autonomía de pensamiento crítico y autocrítico. Y también la enseñanza-aprendizaje, tomando en cuenta el lenguaje integrado, reconociendo su importancia en la vida cotidiana como instrumento para alcanzar los logros
profesionales y personales. Ser autónomo implica dominar un abanico de estrategias para aprender a lo que es igual y ser capaz de tomar decisiones intencionales conscientes. En la actualidad, la educación tiende a que sus modelos tengan como objetivo la autonomía en el aprendizaje, para lo cual es relevante hacer cambios dentro del aula. Y uno de esos cambios se refiere a desarrollar el pensamiento crítico, lo que implica actos creativos como formulación de hipótesis, solución de problemas, investigación, formulación de preguntas y planteamiento de punto de vista. Pues la autonomía del aprendizaje tiene que ver con esa facultad y esa capacidad de tomar decisiones que permitan regular el propio aprendizaje. De ahí que la didáctica de la lengua y la literatura, precisamente, toma en cuenta el individuo en su realización desde distintos espacios o círculos comunicativos, lo que tiene que ver con la familia, los amigos, las instituciones, el contexto social, cultural, escolar, religioso y hasta político, que conforman pues los distintos espacios de comunicación social que se deben promover. De ahí que precisamente estos ámbitos de uso de la lengua, donde se desarrollan estas competencias lingüísticas de la lengua y la literatura, tienen que ver con la parte personal, el ámbito personal, en el ámbito público, en el ámbito personal entra, por ejemplo, el ambiente familiar, de amistades, la parte social, el ambiente social, religioso en algunos casos. Y en el ámbito de uso profesional entra, por ejemplo, lo que es el periodismo, todos los artículos publicitarios, el ámbito político, jurídico, administrativo. Entraría también el científico y el humanístico, y sin dejar de lado precisamente el ámbito literario, ese ámbito literario educativo que escapa en cierta medida a la categoría profesional. El ámbito de uso didáctico, donde se desarrollan las diferentes tipologías textual, artículos especializados, divulgativos, la reseña, conferencia, novelas, el ámbito, los textos literarios, los ensayos, manual, libro de texto, en fin. Y el ámbito público, de uso público, donde interactúan ya convergen las diferentes actos ilocutivos de toda comunicación lingüística. Se establecen además una serie de parámetros de la competencia comunicativa. Dentro de ello está la habilidad o destreza lingüística, que está referida al funcionamiento de los elementos del sistema lingüístico, el dominio textual o discursivo, las habilidades estratégicas para relacionar los elementos lingüísticos, sociolingüísticos, paradigmáticos, pragmáticos de la lengua, así como sus usos y normas de carácter sociocultural, sociolingüístico y el condicionante de lo referencial, las experiencias y el conocimiento que nunca están de más. Desde el fortalecimiento del área de lengua y literatura se trabaja con la idea de analizar textos literarios. Implica desarrollar otras destrezas que están más asociadas con el goce estético, el placer, la ficción, antes que con la búsqueda de información específica o la utilidad del texto por sí mismo. El estudiante sabrá que cuando se acerca a una novela, cuando se acerca a un cuento, a un poema, a una poesía, se encuentra ante la posibilidad de descubrir mundos distintos, ante la posibilidad además de poder entrar y ser parte de esos mundos de una manera creativa, imaginativa y conocer otras culturas, adquiriendo entonces nuevos conocimientos, destrezas y habilidades de pensamiento. Así que la competencia comunicativa que se desarrolla desde una manera amplia
En lengua y literatura incluiría la competencia discursiva, la competencia gramatical, el uso de los elementos que convergen en la gramática, la ortografía, la sintaxis, la competencia sociolingüística, la competencia estratégica, referencial, la literaria y semiótica o mediática. Dewar señala que es responsabilidad del docente crear precisamente en el aula un ambiente imaginativo y rico en donde se exploren y discutan los problemas de primera mano, predominando la investigación-acción. Por eso la competencia literaria se dirige a la comprensión y valoración del fenómeno estético del lenguaje que se da a través de la literatura. Es importante saber que entender literatura como representación de la cultura y su convergencia de todas las manifestaciones humanas y de las otras artes es interesante. ¿Por qué? Porque le va a permitir al estudiante tener una representación, una imagen de lo que se trabaja en los textos literarios. En cuanto a los elementos de la lengua, se trabaja la gramática, morfología, ortografía, entre otros aspectos, los cuales se verán desde la perspectiva de elementos mediadores de interacción humana en los procesos de la lengua y la literatura. Los objetivos que debe trabajar la didáctica de la lengua y la literatura se relacionan en una relación psicopedagógica del aprendizaje y la teoría de la comunicación lingüística, donde se pone en juego el análisis del discurso, pragmática y literatura estética de la recepción y textualidad. También busca desarrollar enfoques comunicativos funcionales, la lengua en acción, en su uso cotidiano, y desarrollar metodologías apropiadas para la implementación de procesos pedagógicos en el aula, de tal manera que se pueda atender a las necesidades de una lengua, de una literatura en uso para mejorar la comunicación, la comprensión, la expresión y hasta estos niveles de producción que el alumnado debe desarrollar. Estudiando los procesos de adquisición y aprendizaje del desarrollo comunicativo. En el aula, la enseñanza de la literatura a través de los textos es importante. Se verán desde la perspectiva de elementos mediadores de interacción humana. El aula siempre debe contar con diferentes textos narrativos, literarios, cuentos, novelas. Se debe promover la animación a la lectura de obras completas, evitar la separación entre lengua y literatura en las primeras etapas de enseñanza. Además, se debe entender la literatura como un tipo de comunicación lingüística, comprender los textos literarios dilucidando elementos que dan coherencia al mensaje, de tal manera que se desarrolle un aprendizaje significativo, un aprendizaje para la vida, y que el estudiante pueda desarrollar una competencia autónoma, que sea capaz de poder insertarse a otros mundos, a la lectura de otras obras literarias, no solamente quedarse en la que se enfoca en el centro educativo. Desde las aulas también se deben promover metodologías prácticas para conseguir el desarrollo eficaz y valorar los textos literarios. La didáctica debe tener en cuenta la heterogeneidad del alumno. El aula es un espacio de interacción lingüística, pedagógica e intelectual, donde se ponen en juego los dominios de uso lingüístico comunicativo en la lengua materna. Se adquiere más que se aprende y resulta pertinente, por lo tanto, la enseñanza-aprendizaje de la lengua se debe realizar a partir de modelos de uso y no solo a través de normativa. Implica la concepción de esta materia como algo vivo, dinámico, en un espacio en el que integran modelos, contenido y procedimiento para desarrollar habilidades, actitudes y conocimiento con fines
educativos. Se debe enseñar la lectura de literatura como un uso especial del lenguaje, vocación de belleza. Daniel Cassani plantea que la lectura es un instrumento potentísimo de aprendizaje, pues el estudiante a través de la lectura adquiere nuevas competencias, nuevos conocimientos, desarrolla su léxico. Mientras que Isabel Soler define la lectura como ese proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. El gran desafío para el docente de literatura es despertar en sus alumnos el amor por la lectura. Al respecto decía Borges, creo que el ejercicio de un profesor de literatura es hacer que su estudiante se enamore de una obra, de una página, de una línea. Formar en literatura implica, para el maestro, ser un guía de textos y autores, ayudar a entender la teoría, escuelas, figuras, convenciones, y despertar el gusto por la lectura, relacionarla con la vida y convertirla en modalidad estética del conocimiento. El docente de lengua y literatura debe tomar en cuenta una serie de delimitación de los contenidos a partir de los objetivos propuestos. Es importante saber definir los objetivos que desea lograr, los objetivos generales, los indicadores de logro, las competencias tanto fundamentales como específicas que va a desarrollar, los contenidos mediadores, tanto conceptuales, procedimentales, actitudinales, que se van a poner en juego en el desarrollo de esas capacidades de los estudiantes, las estrategias y actividades, ya sean de ensayo, estrategia de elaboración, organización, compresión, producción, análisis, mesa redonda, coloquios, debate y además los criterios de evaluación. El objetivo principal de la evaluación en el área de lengua y literatura es el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, entendida como un objetivo de habilidades, estrategias y conocimiento que abarcan la lengua oral, la lectura y la escritura, así como los conocimientos sobre la lengua y la literatura. Es importante saber qué evaluar. ¿Qué evalúa el maestro de lengua y literatura? El docente de lengua y literatura debe evaluar los objetivos propuestos para determinar si se logró y se alcanzó las competencias propuestas en sus estudiantes. Debe evaluar la lengua oral, la lectura, sus niveles de lectura, niveles de comprensión, de composición escrita, los conocimientos y habilidades y competencias adquiridas. Debe saber cuándo evaluar. Es importante evaluar al inicio, una evaluación diagnóstica, evaluar durante el proceso, una evaluación formativa que le va a permitir al docente ir evidenciando en qué medida el estudiantado va adquiriendo las competencias planteadas en la asignatura. Y finalmente una evaluación sumativa que le va a permitir ya valorar esas competencias para la retroalimentación de la misma. ¿Cómo evaluar? Esa evaluación se puede desarrollar con el uso de diferentes instrumentos para regular tanto el trabajo escrito como oral. Y dentro de ese instrumento puede ser una rúbrica, una lista de cotejo, portafolio, una lista observativa, ya sea para actividades orales o mixto que se van a desarrollar en los procesos interactivos de la asignatura. La programación didáctica debe adecuar los objetivos. El docente debe tomar en cuenta las capacidades de los alumnos, sus necesidades, su contexto social, cultural. Debe tomar en cuenta la selección de los contenidos que va a desarrollar partiendo de la necesidad
y la diversidad de aprendizaje de sus estudiantes y además coordinar con otras áreas de aprendizaje. Muchísimas gracias. Estas son las diferentes referencias bibliográficas consultadas para trabajar este curso.